Mónica, antes de iniciar, agradecer a la ENAPROC por esta oportunidad para poder compartir algo de lo que hemos estado trabajando en los últimos años, desde el Centro Colaborador del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y que hemos podido llevar estos proyectos también a la Organización Panamericana de la Salud y expandirlos en muchos otros países, compartirlos con ellos y enriquecerlos con muchos de los colegas que veo a muchos aquí también, a los cuales también les mando un saludo. Vamos a dar inicio con este tema, poco para ir gestionando el tiempo. Cuando hablamos nosotros de gestión del riesgo de desastres en hospitales, normalmente cuando esto se lo explicamos a la gente que está en un hospital, que quedan muchas cosas en el limbo. Es decir, normalmente la gente que trabaja en los hospitales o que da atención médica o que gestiona algunos otros aspectos en los hospitales, está muy enfocada en la atención médica, en las operaciones en salud. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a mostrarles con números por qué es necesario que ellos preparen sus establecimientos de salud para poder responder de mejor forma y recuperarse de manera más eficiente cuando ocurre un evento adverso, es cuando empiezan a tomar un poco conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Em, Nosotros estamos desafortunadamente en la segunda región que más es impactada por desastres en el mundo. Nuestro continente, no solo porque esté cerca del cinturón de fuego, sino también por todo lo que nos impactan en huracanes de un lado, ciclones del otro. Tenemos dos grandes océanos donde se generan estos fenómenos hidrológicos. eh, Desafortunadamente, nuestro nivel de exposición es muy alto. Nosotros no podemos preguntarnos si nos va a ocurrir o no, si vamos a tener o no una emergencia de origen en la naturaleza. Lo que nosotros nos preguntamos todos los días, y no me pueden desmentir los colegas del CENAPRED, es cuándo va a ocurrir, ¿no? Eso es lo que la certeza que tenemos. Desafortunadamente, los desastres han ido en incremento en los últimos años, pero no solamente en frecuencia, como vemos aquí en esta gráfica, sino también el impacto que generan los efectos adversos que tienen estos desastres. No solamente son pérdidas materiales, daños en billones de dólares, sino también generan muertes y, por supuesto, una gran cantidad de personas que resultan afectadas. Principalmente lo que más nos afecta en el continente americano son los desastres hidrológicos y meteorológicos, pero recientemente estamos teniendo un incremento también en incidentes relacionados con la urbanización, con la acelerada urbanización que tenemos en todas nuestras ciudades. Em, Voy a regresarme un poquito retomando esta parte que marcábamos en la gráfica, que es la década de los 80s y hacia los 90s, para recordar de dónde surge todo esto, todas estas iniciativas. En esas décadas tuvimos una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales derivadas de los desastres. Esto llevó a que la Organización de Panamericana de la Salud, junto con convocando a otros actores globales, tomaran una resolución que era el Decenio Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En ese entonces se llevó a cabo acá en México, en el Centro Médico Siglo XXI, la Conferencia Internacional sobre Mitigación de Desastres en Instalaciones de Salud. Y en ese entonces, en 1996, fue donde se definió que era necesario contar con establecimientos de salud que tuvieran, que se mantuvieran operando cuando más se les necesitaba, es decir, durante y después de una emergencia o un desastre. En ese sentido, es que nosotros hemos estado, disculpas, hemos estado colaborando también con algunas otras organizaciones, principalmente con la OPS, con el Departamento de Emergencias, en ir haciendo ciertos trabajos para poder identificar cuáles son los principales elementos de riesgo.
Miren ustedes, en este estudio, la parte más importante que yo les quiero mencionar es que la exposición que tenemos en las Américas, que tienen nuestros hospitales en toda la región de las Américas, es extremadamente alta. No solamente es que al menos el 88.1% de hospitales están expuestos a una amenaza, por lo menos, ¿no? Sino que cuando se clasifican por deciles de exposición, los grados más altos, que es 8, 9 y 10, el 43% de nuestros hospitales, o sea, casi la mitad de nuestros hospitales están en esos altos deciles de exposición. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hacemos con este 43%? No podemos quitar a los hospitales de ahí, ¿no? Los hospitales ya están ahí, desafortunadamente el grado de exposición depende de muchos otros factores, pero ya están ahí. El tema es que cuando ocurre una emergencia, un desastre, en esa comunidad también se ven afectadas las instalaciones de salud. La exposición, como todos lo sabemos, es dinámica. Ahora nos estamos dando cuenta que nuevas amenazas derivadas del cambio climático también están impactando a nuestros hospitales. Esto quiere decir que hospitales que antes no estaban en una zona, no estaban expuestos a una inundación, por ejemplo, ahora ya lo están, ¿no? Y con esto quiero llevar a algo. Cuando nos impacta en un establecimiento de salud, nos impacta algún fenómeno de origen natural o de cualquier otro origen, normalmente el efecto inmediato es que se interrumpen las operaciones de los establecimientos de salud. Es decir, los hospitales principalmente dejan de funcionar. Puede ser que dejen de funcionar de forma parcial o de forma total. Pueden ser que dejen de funcionar, como ven ustedes en la imagen, en el hospital de Tula, de manera permanente, ¿no? Pero el impacto no solamente es para el establecimiento de salud, sino que el dejar de brindar atención médica a una comunidad que ha sido afectada en ese momento, y eso quiero que lo visualicen bien, es un impacto de proporciones mayores, porque los hospitales, los establecimientos de salud forman parte o constituyen parte de la infraestructura crítica de las comunidades. ¿Okay? Nosotros podemos identificar históricamente, muchos hospitales que han sido afectados, ¿no? Y cuando hablamos de hospital seguro, siempre nos hacen la pregunta, bueno, si en los hospitales les ocurre esto, entonces, ¿qué es un hospital seguro? Y nosotros más adelante vamos a ir respondiendo esta pregunta, pero quiero que se queden con esto. ¿Qué es un hospital seguro? Porque una cosa es la definición que tenemos nosotros, la definición que propone hospital seguro, y otra es qué realmente es hospital seguro, a dónde vamos con un hospital seguro. Un establecimiento, por definición, un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y dentro de su propia infraestructura. No estamos hablando de hospitales móviles, hospitales temporales, no, dentro de su misma infraestructura, después de que ha sido impactado por un fenómeno adverso, eso es un hospital seguro. Entonces ustedes me van a decir, con esta definición, ningún hospital cumpliría. No necesariamente es eso, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, colegas, cuando nosotros hablamos de los criterios que debe mantener un hospital seguro, es uno, debe proteger la vida. Es decir, la edificación, el edificio como tal, debe ser capaz de resistir el impacto y garantizar que las personas que están dentro no pierdan la vida, no se ven afectadas. Dos, debe proteger la función. Y aquí el tema central es continuidad de las operaciones. Es decir, no solamente mantener las funciones que hace, sino mejorar su producción de servicios porque es el momento en que va a tener un mayor incremento en la demanda de atención. ¿Sí? Y tres, proteger la inversión. Si las instalaciones, los equipos, el equipamiento que tenemos ahí adentro sufre daños, se pierde la energía eléctrica, se pierde el abastecimiento de agua, etcétera. Entonces, el hospital no puede continuar operativo y además pueden verse afectados todos esos equipos que son, por lo general, de un alto costo.
Con estos tres criterios, entonces nosotros podemos definir qué es un hospital seguro, ¿no? Y podríamos quedarnos hasta ahí. Sin embargo, después de la experiencia que hemos tenido en muchos países alrededor del mundo, México, uno de ellos, de los que más han trabajado en hospitales seguros, después de recopilar todos esos, esa experiencia, nosotros sabemos que hay que sistematizar esa experiencia, que era necesario sistematizarla para proceder, para avanzar más adelante de lo que ya teníamos, ¿no? El programa Hospital Seguro, como se implementó en muchos países, por lo general tenía un marco normativo, una estructura organizacional e instrumentos que permitían ejecutarlo. Sin embargo, una de las falencias que vimos en muchos lados cuando se en estas décadas de implementación es que el marco normativo no siempre fue robusto, no siempre la estructura organizacional se mantuvo permanentemente funcionando. Y eso más adelante vamos a revisar los factores, pero es importante que consideremos que todo esto precisa dos cosas desde el punto de vista estratégico, un enfoque multisectorial y un enfoque multidisciplinario. El marco normativo en México, ustedes lo conocen, está la Ley General de Protección Civil, el artículo 2 y el 39. Hay una norma oficial mexicana en salud, están los lineamientos del programa Hospital Seguro y en el marco internacional nosotros sabemos que esto viene desde el marco de Yogo, el marco de Sendai, y que en el marco de Sendai hay dos metas que debemos estar monitoreando y reportando, ¿no? Que es la meta de 2 y la meta de 7. Ahora bien, la meta de 2 se refiere a los, esta- eh, los establecimientos de salud que suspenden sus operaciones y la meta de 7 es aquellos que son destruidos por una emergencia, un desastre. Eh, los objetivos operacionales de tener un marco normativo, van relacionados con la forma en la que se implementan y el cómo deben ser, cómo deben ejecutarse estos lineamientos para que podamos llegar y todos trabajar en un mismo sentido. En México, estos objetivos operacionales se centraban en tres cosas. Uno, gestionar, gestionar la evaluación de las instalaciones, es decir, ir a revisar que las instalaciones cumplieran con unos estándares en seguridad y nivel de preparativos para poder responder ante una emergencia, un desastre. Esa lista de verificación que sabemos que es el índice de seguridad hospitalaria, lo que nos permitía era hacer una evaluación estandarizada, es decir, tiene criterios ya estandarizados, se califica alto, medio, bajo, en función de lo que ya está ahí determinado. Y el resultado de eso permite que los evaluadores eh, hicieran recomendaciones, ¿sí? Para gestionar esas vulnerabilidades que hubieran identificado, en un sentido de prioridad, es decir, aquellas que ponían en riesgo la vida, aquellos elementos o falencias de seguridad que ponen en riesgo la vida de los ocupantes, aquellos que ponen en riesgo las funciones y aquellos que pueden llegar a afectar la inversión. ¿De acuerdo? En cuanto a la parte de la estructura organizacional, el Comité Nacional de Evaluación y Diagnóstico, que es presidido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en México es el encargado de definir estos lineamientos. Tiene un espejo que es el grupo técnico asesor, que son, digamos, la gente que arrastra el lápiz, ¿no? Para poder llevar a cabo, para poder coordinar la ejecución del programa. Y hay un comité estatal en cada uno de los estados, algunos están activos, algunos otros no, esto es dinámico también, depende mucho de algunos otros elementos administrativos, ¿no? Y de gobernanza. Pero justo eso es lo que comentábamos hace un ratito. En cuanto a instrumentos, el principal sobre el cual nos centramos es el índice de seguridad hospitalaria. ¿Qué es el índice de seguridad hospitalaria? No solamente es una lista de verificación, esta lista de verificación tiene detrás de sí mucho trabajo de expertos internacionales que pusieron ahí su expertise y sus conocimientos para poder determinar cuál era la probabilidad de que un hospital pudiera continuar sus operaciones en caso de que ocurriera una emergencia o un desastre. Y esta evaluación
nos proporciona información útil que nos permite tomar decisiones. El índice de seguridad está compuesto en esta segunda versión por cuatro capítulos. El primero de ellos es el de amenazas para la seguridad del hospital. El segundo es la seguridad estructural, que revisa todos los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, etcétera, es decir, la edificación en sí. El tercero son los elementos no estructurales, ¿no? Que nos permiten verificar equipamiento, elementos arquitectónicos, líneas vitales, etcétera. Y el cuarto elemento, que es la gestión de emergencias y desastres, es decir, el elemento organizacional que implica planes de respuesta, recursos, personal, etcétera, capacitaciones, etcétera. Entonces, con estos cuatro capítulos, lo que busca el índice de seguridad es, por un lado, identificar aquellos riesgos a los que está expuesto principalmente un establecimiento de salud y por el otro, gestionar todos esos riesgos, ¿no? El índice de seguridad arroja un índice, un indicador que está basado en un modelo matemático ya previamente consensuado, y si el indicador está en A, el hospital es clasificado en A, no quiere decir que no haya nada que hacer, quiere decir que es probable que el hospital, hay altas probabilidades de que el hospital continúe funcionando cuando ocurra una emergencia, un desastre, pero requiere que se mantengan esas medidas y requiere un proceso de mejora continua. Si el hospital está en B, quiere decir que hay medidas necesarias en el corto plazo. Y la pregunta aquí que siempre surge es, ¿y cuánto es el corto plazo? ¿Cuánto tiempo? En México, el programa establecía un periodo de 3 meses, es decir, lo que nosotros le decimos al hospital es que en 3 meses estas recomendaciones tendrían que ser subsanadas. Eh, pero si el hospital está en C, que son realmente los que nuestro foco de interés, ¿no? Es el hospital requiere medidas urgentes e inmediatas. En ese momento, en el momento en el que se informa de la evaluación, incluso puede haber algunos elementos clave de seguridad que pueden llegar a tomar, a llevar a la decisión de este hospital no puede continuar en operaciones porque pone en riesgo la vida de los ocupantes, ¿no? Entonces necesitamos tomar medidas inmediatas. Esos son los hospitales que son prioritarios para las intervenciones. Cuando esta diapositiva la preparamos después del sismo del 2017, en 2018, en una conferencia que tuvimos en la CIS, porque alguien hizo una pregunta muy clave. ¿Y cómo sabemos que Hospital Seguro funciona? ¿No? Y preparamos este slide no para responder esa pregunta, sino para nosotros respondernos a la pregunta de lo que estamos haciendo está bien o tenemos que mejorar o ir en otro sentido. Y lo que encontramos fue esto. Comparamos dos escenarios similares, ¿no? Casi con la misma intensidad. De hecho, dicen por ahí los colegas en broma que hacemos simulacros en vivo, ¿no? Con escenarios muy reales, porque estos dos sismos que se presentaron en el mismo 19 de septiembre entre el 85 y el 2007 tuvieron características muy similares, ¿no? En el del 2000, en el del 85, nosotros perdimos más de 5,000 camas en menos de 60 segundos, ¿no? Y tuvimos defunciones registradas por arriba de 12,000, ¿no? Con más de 50 unidades médicas que colapsaron estructuralmente, ¿no? Si ustedes comparan que a partir de ese entonces la Protección Civil en México empezó a trabajar fuertemente, no solamente con normas de construcción, sino con muchos otros elementos de gestión de riesgo y de reducción de riesgo. Eh, el resultado se encuentra acá. No tienes ninguna unidad médica que colapsó estructuralmente, perdiste camas, pero no porque derivadas de un colapso estructural, sino que en los hospitales se perdieron algunos elementos para continuar las operaciones, ¿sí? Hubo menos defunciones registradas en general, pero ninguna defunción registrada derivada del sismo en los establecimientos de salud. Entonces, eso es el resultado de este tipo de programas, ¿no? Otro resultado que es importante y presentarlo como como casos de estudio son la toma de decisiones. Un hospital que se encuentra sobre una falla geológica
que es identificado por el programa Hospital Seguro, por la evaluación, por nuestros evaluadores de Hospital Seguro, que está ubicado, que tiene daño estructural, que está ubicado en una falla geológica y que era cuestión de tiempo para que colapsara, o sea, un sismo o algún otro evento para que colapsara, se toma la decisión de renovarlo, de demolerlo y construirlo en otro lugar. Otro hospital, por ejemplo, que fue afectado estructuralmente, requirió 3 etapas de reforzamiento y al final de esas 3 etapas de reforzamiento durante casi 3 décadas que se fueron implementando, termina siendo demolido y se busca otro establecimiento de salud. Entonces, la pregunta es, ¿qué conviene más? ¿Conviene demoler y construir en otro lado o conviene reforzar y para garantizar la continuidad de los operaciones? Esa pregunta la quiero dejar aquí porque va a depender de muchas cosas, ¿no? Y lo dejamos así y ponemos caso de estudio porque no es una determinación y tampoco son decisiones fáciles de tomar, ¿no? Lo voy a dejar acá para que vean ustedes cuánto costó un hospital en el que se estuvo haciendo reforzamiento y otro que se tomó la decisión de demoler y sustituir. ¿Qué identificó Hospital Seguro? ¿Qué ha identificado Hospital Seguro durante todos estos años? Uno, las evaluaciones eh, deben ir con base en un análisis estratégico del riesgo. Cuando nosotros vamos a revisar planes hospitalarios, de repente encontramos planes, no sé, en la Ciudad de México, ¿no? Que tienen un plan para huracán. Bueno, la ubicación geográfica no te demanda que tengas un plan para huracán, ¿no? O no estás en una zona sísmica porque haces planes para sismos. No es que no debas tenerlos, ¿no? Pero no deberían ser prioritarios esos planes o esos planes de contingencia para sismos. En cuanto a renovación de la infraestructura hospitalaria, desafortunadamente, no solamente en México, en todas las Américas, nuestros hospitales, muchos ya vencieron su fecha de caducidad, no estamos renovando la infraestructura. Es un tema que va más allá del alcance de este programa, pero necesitamos también que los hospitales, cuando se renueven, cuando se construyan o se diseñen nuevamente, sean accesibles, sean ambientalmente sostenibles, vaya, incorporen otros elementos que vamos a platicar ahorita. Eh, Transformar en evaluaciones en acciones concretas, es decir, que los resultados de la evaluación se implementen, esas recomendaciones se implementen. Justo ahí es donde encontrábamos la brecha mayor en esto, ¿no? Y depende de muchas cosas, de elementos financieros, de muchos otros elementos, pero esa es una brecha. Pasar de un modelo integral, pasar a un modelo, perdón, integral de gestión de riesgos es importantísimo. Es decir, no solamente necesitamos seguir viendo al hospital como un elemento estático, eh, que es un edificio es un edificio vivo, que funciona, que consume energía, que depende de muchos otros elementos de infraestructura crítica, sobre todo en las ciudades, ¿no? Vías de comunicación, abastecimiento de energía, abastecimiento de agua, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, necesitamos gestionar todos esos elementos para poder a llegar a nuestra meta, ¿no? Consolidar la gobernanza, lo que ya habíamos dicho. Nosotros sabemos que en muchas ocasiones un cambio de administración impacta en muchos de estos programas. Hospital Seguro no escapa de ello. Eh, a veces no es una prioridad para un cambio de administración, a veces sí para la otra. En repúblicas descentralizadas como la de nosotros, no siempre todos los comités están funcionando o no siempre a la misma intensidad y no siempre con las mismas capacidades, ¿no? Y por ello es que nosotros hemos estado trabajando estos últimos 5 años, 6 años, ¿no? Sobre algunas herramientas que consideramos que deberían integrarse para poder integrarse en la gestión de riesgos en hospitales, justo para poder llegar a esta meta, ¿no? Y a esto le hemos denominado hospital resiliente, es decir, no es que esto sustituya Hospital Seguro, es que toma como base Hospital Seguro, incluye Hospital Seguro, ¿no? Pero avanza a otros elementos más allá. Y entonces estuvimos trabajando con muchos grupos de expertos a lo largo de toda la región de las Américas y también con los colegas del este del Mediterráneo, ¿no? Eh,
porque compartimos muchas similitudes, ¿no? Y del sudeste de Asia, para llegar a un consenso de, bueno, ¿qué buscamos? Cuando nos referimos a resiliencia, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Porque todo el mundo habla de resiliencia y se queda como todo ahí en filosofía, etcétera, ¿no? Y no, cuando nosotros hablamos de resiliencia, nosotros estamos enfocados en cinco grandes elementos, ¿no? En un objetivo primario que es la continuidad de las operaciones, ¿no? En el enfoque multiamenaza, es decir, que las mismas personas que responden en un hospital a una emergencia de salud como el COVID de origen biológico, son las mismas, es el mismo equipo que va a responder a una emergencia de origen geológico como un sismo, a un huracán, etcétera, ¿no? Eh, que no solamente es la edificación, o sea, la parte de la resiliencia dura, la parte de la infraestructura, sino que también esa edificación es flexible, debe ser capaz de reorganizar esos espacios, ¿sí? Eso ya lo vimos en COVID, todos ustedes que trabajaron en hospitales lo vivieron en COVID, cómo se reconvertían los hospitales para poder aumentar sus capacidades, disminuirlas en un momento y volverlas a aumentar, etcétera, ¿no? Y para ello también se requiere muchos elementos, sistemas, estrategias, personal, materiales, equipamiento, temas de logística, etcétera, para poder funcionar. A eso le llamamos resiliencia blanda. Y al final, nuestro objetivo final era reducir vulnerabilidades, ¿no? Reducir el riesgo global y desarrollar las capacidades. Entonces, todo esto fue publicado en varios artículos académicos y luego la siguiente pregunta era, ok, ya hicimos esto, ¿no? Ya documentamos todas las experiencias, buenas prácticas de todas estas regiones, ahora, cómo lo implementamos o cómo lo aplicamos? A partir de esos componentes que se identificaron, entonces dijimos, ¿qué capacidades hay que desarrollar? Bueno, un hospital resiliente debería ser capaz de resistir, priorizar, adaptarse, recuperarse y volver a aplicar todo eso que ya vivió para poder mejorar de manera continua. Entonces, con ello podríamos mantener la control de las operaciones, asegurar que se otorguen servicios esenciales cuando más lo necesitan las comunidades y además brindar alta calidad en cuidados críticos, ¿no? Este impacto que nosotros buscamos tener, este impacto que ustedes ven en el círculo azul del lado derecho, es justamente uno de los objetivos operacionales de hospitales resilientes, ¿no? Y cuando hablamos de estas capacidades a desarrollar, en resistir, adaptar, priorizar, recuperar y aprender, no solamente nos referimos a solamente lo que está dentro del establecimiento de salud, sino también a todo aquello que forma parte importante de las operaciones o para mantener las operaciones de los establecimientos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, em, construimos cuatro pilares para lograr esta resiliencia hospitalaria. Como les mencionaba hace un rato, no solamente es hospitales seguros, no solamente es el tema del índice de seguridad, es decir, tomamos como base la seguridad estructural, la no estructural y la gestión de emergencias, y de ahí generamos esta planificación estratégica, incorporamos la parte de sostenibilidad, es decir, los hospitales impactan la huella de en el cambio climático, tienen un grave impacto en la huella de carbono, dependiendo de los estudios, puede llegar hasta el 8%, el sector salud es responsable del impacto en la huella de carbono, así que pueden imaginarse que los hospitales no son inocuos ambientalmente, ¿no? Entonces también necesitamos gestionar ese componente. Encontramos que no son accesibles porque, por supuesto, pues en las décadas en las que se construyeron, no existían esas normas de accesibilidad o no estaban tan bien escritas o no eran de observancia obligatoria, ¿no? Ahora ya lo son y queremos que sean accesibles para todos. ¿Por qué? Porque hay un principio de inclusión en este componente que es no dejar a nadie atrás, ¿sí? ¿Ok? Es decir, hay grupos que son afectados de manera desproporcionada cuando ocurre una emergencia o un desastre. Y en esa afectación incluye el no tener acceso a los servicios de salud. Y por eso es por lo que estamos integrando ese elemento. ¿Ok? Y lo otro, el cuarto elemento es lo que vivimos durante la COVID, ¿no? Principalmente se recuperaron las lecciones de la COVID y
los hospitales deben ser flexibles y adaptables, no solamente en su organización, en sus funciones, en los espacios, como comentábamos hace un rato. ¿De acuerdo? Esto que ven ustedes acá es el modelo operativo que está en la guía interregional desde donde estoy tomando esto, que es donde sintetizamos toda esta información. Y este modelo operativo entonces incluye esos cuatro atributos como pilares, ¿no? Insertos tiene los elementos que les comentaba, que son espacios, personal, equipamiento, sistemas y estrategias para lograr esas capacidades, ¿no? De absorber, adaptarse, transformarse y aprender a lo largo de todo el ciclo de gestión de riesgos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cuál va a ser el impacto que tendría esto, lo primero que necesitamos saber es, ok, ya lo diseñamos, ya lo tenemos aquí, nos están hablando de la forma de implementación, ¿cómo vamos a medir el impacto? Bueno, eso lo tenemos que medir, lo tenemos que trabajar de manera conjunta, es decir, cómo vamos a poner indicadores, hay un índice de resiliencia, ¿no? Eso se está trabajando ahora justo en estos grupos, ¿no? Eh, entonces, esa partecita de en medio, ¿no? Ese circulito de en medio que hablaba de espacios, sistemas, estrategias, equipamiento y personal, cuando lo desagregamos acá lo transformamos en componentes, ¿no? Y estos componentes del marco operativo necesitan, em, necesitan herramientas, metodologías, etcétera, para poder gestionarlos. Por ejemplo, para gestionar el tema del componente estructural y no estructural, pues el índice de seguridad nos puede apoyar, ¿no? Pero habrá algunos otros elementos como evaluación de daños, etcétera, que pueden incorporarse aquí. Y así podemos ir avanzando, por ejemplo, en sistemas, ¿no? Todos los elementos que implican a qué nos referimos con sistemas, comunicaciones, información, etcétera, con estrategias, por ejemplo, todo aquello de planes, cómo aplicas los planes, cómo los implementas, cómo los llevas a cabo, ¿no? Si los pones a prueba o no, si están socializados o no, equipamiento, ¿no? El equipamiento no solamente es tener ahí el equipo, es decir, todo lo que conlleva conseguir ese equipo, cadenas de suministro, finanzas, logística, etcétera, para que ese equipo llegue, ¿no? Lo vivimos en COVID, igual lo de personal, ¿no? Si la cadena de suministro se interrumpe, pues por más que requieras tu equipo para responder a una emergencia, pues simple y sencillamente no lo vas a tener, aunque tengas el elemento financiero, ¿no? Igual personal, personal era escaso y no porque no quisieran trabajar, sino porque estaban desplegados en una gran cantidad de establecimientos de salud trabajando, ¿no? Em, este es un proceso genérico para implementarlo, no está escrito en piedra, ¿no? Es lo que hemos estado trabajando un poco, es un proceso genérico propuesto a los establecimientos de salud, es decir, fortalecer su gobernanza, que la alta dirección esté involucrada en el proceso, que sea un proceso participativo, es decir, que se invite a todos los actores clave a estos comités, que se haga una evaluación de riesgo para poder identificar a qué está expuesto el establecimiento de salud, medir el nivel de preparación a través del índice de seguridad y otras herramientas, ¿no? Que nos puedan decir, ok, ¿cuál es mi nivel de preparación ante estas amenazas que me representan un riesgo? Elaborar una planificación estratégica, es decir, ya identifiqué esos riesgos, ya medí mi nivel de preparación, ya sea que soy vulnerable, entonces ahora elaboro planes de respuesta para todas esas amenazas y además planes de contingencia, o sea, elementos muy concretos para una amenaza específica, ¿no? Trabajo el elemento de sostenibilidad, ya están las herramientas, EcoCheck y EcoBase, que forman parte de la parte de SMART, de uno de los pilares. Luego todo eso que trabajé lo pongo a prueba, es decir, hago ejercicios de simulación, simulacros, etcétera, y doy seguimiento y control, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una meta. Y la meta es reducir la brecha de resiliencia a partir del marco de Sendai, reducir la brecha de resiliencia para llegar al 2030 esta reducción, ¿no? No solamente son números, no solamente es la meta de 2 y de 7, no solamente es que tenga menos hospitales que fueron destruidos o inhabilitados, sino que evitemos la pérdida de vidas principalmente, ¿no? En segundo lugar, la pérdida de la inversión en salud que lleva todo esto.
Hay distintas fases de implementación y cada una de ellas tiene herramientas que hemos estado diseñando ex profeso para poderlas llevar a cabo. El día de hoy, por cuestiones de tiempo, solamente me voy a enfocar en la fase uno, que es evaluación estratégica de riesgos. Les voy a mostrar las herramientas, determinar las capacidades, el nivel de preparación a través del índice de seguridad e Ingrid. Y cuando todo esto lo integramos junto con las herramientas de sostenibilidad, bueno, pues tenemos la parte de SMART, ¿no? De hospitales SMART. Todo eso constituye la fase uno. La fase 2 es el desarrollo de las capacidades propiamente y la puesta a prueba. Hay algunas herramientas también que van a tener ustedes a su disposición, que ya pedimos a los colegas organizadores que nos ayuden a compartirles. Y la fase 3, ¿no? Que es gestionar la información para poder mejorar la producción de servicios. Entonces, en este proceso de implementación, utilizando estas herramientas que vamos a revisar el día de hoy de manera muy rápida, lo que nosotros buscamos es llegar a establecer un ciclo de planificación estratégica que nos permita proteger la vida de los ocupantes de los establecimientos de salud y asegurar la continuidad de sus operaciones. Y para ello, estamos integrando estas herramientas al índice de seguridad, ¿no? El índice de seguridad es la base, es decir, no puedes tener un hospital resiliente, un hospital sostenible, un hospital inclusivo si tu hospital no es seguro. Entonces, ese es el mensaje clave. Lo primero que necesitas tener es un hospital que esté priorizando la seguridad, ¿no? Es decir, que garantice la vida de los ocupantes en primer lugar. Ante esto, entonces le incorporamos a ese módulo uno del índice de seguridad la herramienta StarH. La herramienta StarH nos permite que desde el terreno, o sea, el hospital, el grupo de tarea del hospital, el grupo de trabajo del hospital, determine cuáles son las principales amenazas que les han impactado, cuáles son esos riesgos que representa cada una de las amenazas, porque ellos son los que viven ahí. Y es muy distinto verlo desde un mapa, desde un escritorio, desde lejos, a que las personas que trabajan y viven ahí todos los días te digan, no, aquí lo que ocurre es esto, no lo que me estás diciendo tú, ¿no? También se incorpora la herramienta de inclusión para la gestión del riesgo de desastres en hospitales, que es Ingrid, que nos ayuda eh, a evaluar el nivel de inclusión para las personas con discapacidad que tienen un establecimiento de salud. Y estas tres herramientas, como vemos acá, son interdependientes. Es decir, las puedes ejecutar de forma simultánea, las puedes ejecutar una antes de la otra, pero las tres al final arrojan una gran cantidad de información que permiten o que facilitan la toma de decisiones para poder avanzar. StarH, por ejemplo, a través de esta matriz que se va llenando y un modelo matemático, nos permite identificar no cuál es la amenaza que yo creo que representa un mayor riesgo, sino a través de un modelo matemático y de manera consensuada, me dice, no, la amenaza que te representa un mayor riesgo no es esta, no es la que tú creías, es la que basado en este análisis, o en este modelo matemático, es esta, ¿no? Es decir, yo puedo pensar que para mi hospital la amenaza principal es un sismo, y resulta que no, que es más probable que me inunde, ¿no? Y que eso me saque de operaciones el establecimiento de salud. Ok, ¿cuál es el impacto de uno y otro? Bueno, eso es lo que se evalúa con esta herramienta StarH. Y esa herramienta le dice al tomador de decisiones, al cuerpo de gobierno del hospital, en un informe muy sintético, estas son tus principales amenazas, empieza a prepararte para estas amenazas principalmente, ¿no? El índice de seguridad hospitalaria, como ya vimos, es una herramienta de bajo costo también, nos ayuda a identificar en dónde nos duele, ¿no? Lo voy a hablar en términos de salud, en dónde le duele más a un hospital, ¿no? Y con ello podemos saber, en cuanto al componente estructural, no estructural y de gestión de emergencias, dónde prioritariamente tendríamos que enfocar nuestras acciones, ¿sí? El índice de seguridad hospitalaria se viene trabajando en México desde el 2007. Hay una experiencia muy grande. De hecho, les voy a compartir un documento también a través de las compañeras, eh,
que recopiló toda la experiencia de Hospital Seguro en México, ¿no? Que se publicó en el 2022-23, y que está disponible también para que ustedes puedan revisarlo ahí. Y por último tenemos Ingrid, ¿no? Que es inclusión en la gestión del riesgo de desastres. Ingrid mide 5 componentes, ¿no? Primero, hacer visibles a las personas con discapacidad que laboran en un hospital. Después, ver qué tanto participan en la toma de decisiones. Medir cuál es la accesibilidad que tienen esas personas dentro del establecimiento de salud. O sea, esos elementos accesibles, no solamente físicos, sino también comunicacionales, etcétera, ¿no? Medir las capacidades que tiene un hospital para poder ser inclusivo y el plan de respuesta. Si el plan no es inclusivo, hay que gestionar y hacer que el plan sea inclusivo, ¿no? Que considere a todas las personas con discapacidad. Aquí está el QR para todos ustedes, lo voy a dejar ahí unos minutos, para que se puedan descargar esta guía interregional, este marco de orientaciones que estuvimos trabajando en todos estos años. Este es el producto final del trabajo colaborativo de más de 4 años, 5 años casi, de tomar consenso, de tomar experiencias, buenas prácticas, etcétera, de conocimientos, de muchísima gente que está acá referida en este documento. No solamente en las Américas, como les vuelvo a decir, implica al menos 2 regiones de la OMS en el mundo, y en el que me siento muy orgulloso de haber podido participar junto con todo el equipo de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que pudimos plasmar ahí también mucha de la experiencia recopilada a lo largo de todos estos años. Para poder implementarlo necesitamos tres cosas clave, y quiero dejar esto como mensaje final de esta charla. La gobernanza con un enfoque multiamenaza, ¿no? La inversión, sin inversión no podemos seguir avanzando. La inversión no solamente en reforzamiento y en reconstrucción, sino también la inversión para poder facilitar las evaluaciones, para poder identificar vulnerabilidades, ¿no? Y las capacidades, el desarrollo de las capacidades. No solamente es entrenarnos por entrenarnos, ¿no? Es decir, tenemos que entrenarnos con un enfoque de aumentar nuestro nivel de preparación en los hospitales, y luego ir a esos hospitales o contaminar a todos, perdón por la palabra contaminar, pero contaminar a todos los que trabajan en un hospital, convencerlos de que eso que estamos haciendo tiene resultados en evitar sobre todo la pérdida de vidas, en evitar las pérdidas económicas, y que tenemos que ir juntos trabajando en ello. Y cierro aquí agradeciendo esta oportunidad, el tiempo que me brindaron, y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas.